Yo apago mi celular, porque es Bien, un... muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este conversatorio. Cuando se cumplen 20 años de la creación de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, no queríamos dejar pasar esta fecha sin recordar a quien fue la primera presidenta de la asociación. Y por eso la idea era hacer más que conversatorio, esta charla para recordar a Eve Clementi, que creo que a todos y a todas los que estamos acá congregados, de alguna u otra manera nos ha influido o influenciado. Yo quiero contar una anécdota muy breve sobre Eve Clementi para darles después paso a los colegas. Está Dora Bordegaray, Adriana Echezuri, Pablo Pozzi, Liliana Varela, Inés Rodríguez Aguilar. Este, Viejos y viejas conocidas en el buen sentido de la palabra, con quienes hemos trabajado además en infinidad de eventos académicos y no académicos. Y nada, la idea era poner en recuerdo y poner en palabra lo que significó la experiencia de haber conformado un grupo con Eve Clementi, en quien cuando uno escucha los relatos de los aquí presentes, ya seguramente cada uno tendrá lo suyo para decir, y de muchos otros colegas, evidentemente fue Eve Clementi una de las pioneras en el campo de la historia oral acá en Argentina y en América Latina. En mi caso particular, yo la conocí a Eve Clementi muy de casualidad, cuando recién comenzaba yo mis estudios de grado, allá por el año 97, en un encuentro de historia oral, el primer encuentro de historia oral al que yo viajaba a Buenos Aires para participar, y llevaba un trabajo que le tocó a Eve comentarlo y me lo destrozó, me hizo pelota. El trabajo estaba mal planteado, mal las hipótesis, era un desastre. Pero terminó Eve Clementi comentando y diciendo: Kotler, yo lo animo a que usted siga investigando y mejore el trabajo. Años más tarde terminé ese trabajo con lo que fue mi tesis de licenciatura. Pedí que quería verla, Eve Clementi, llevarle el trabajo, fui a hablar con ella y unos meses más tarde generosamente escribió ella un comentario en Voces Recobradas, la revista, que en ese momento la hacía el antiguo Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy no recuerdo muy bien, no sé si ha cambiado o no de nombre, pero bueno, la dirección de patrimonio y ya Adriana, pues, bueno. Nada, fue algo para mí, fue un acto para mí de mucha generosidad, porque nada, me dijo las cosas como eran. En ese momento yo era un estudiante universitario que recién estaba haciendo sus primeras herramientas en el campo académico, y mi trabajo era, evidentemente, no estaba bien. Pero nada, ella después hemos conversado y fue muy generosa este, en reconocerme los errores y después en reconocer el trabajo que yo había hecho. Y de alguna manera, cómo siguió mi carrera, también se lo debo a esa experiencia, ¿no? Porque de última estamos hechos de experiencias. La idea de este conversatorio es poder poner en palabras lo que cada uno de nosotros y nosotros recuerda de Eve, y nada, y recordar esos primeros años en los que se formó la Asociación de Historia Oral, y después cómo fue transitando y fue caminando, y que probablemente sin la participación de Eve y de, bueno, Liliana, que está acá presente, Inés, Dora, Pablo, Adriana, esa asociación no hubiera podido caminar y haber cumplido hoy 20 años. Les dejo la palabra y nada, Pablo, te dejamos que empieces, y a partir de ahí, como dijimos antes de conectarnos, que fluya. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Para mí es realmente un honor recordar a Eve
por muchas razones, algunas que las voy a tratar de explicitar ahora. Yo conocí a Eve allá en el año 87. Me habían puesto a cargo de armar la cátedra de Historia de Estados Unidos de América en la Universidad de Buenos Aires, que era la primera vez que iba a haber una cátedra de ese tipo. Y el director del Departamento de Historia de Filosofía y Letras de la UBA me dijo, tenés que ir a hablar con Eve Clementi. Yo no tenía la más mínima idea de quién era Eve Clementi. Y ahí fui y descubrí un montón de cosas. Primero, y muy importante, una característica personal de Eve. Eve fue ese tipo de gente de una generación académica e intelectual que tenía un gran nivel de noblesse oblige. O sea, que era muy generosa, sin falsa humildad, muy generosa con las cuestiones. Cuando yo la vi, fui a verla a su casa, me atiborró de libros, cosas, ideas, cuestiones, etc. Y ahí empecé a descubrir quién era Eve Clementi, la historiadora, que yo, por mi ignorancia realmente, no tenía mucha idea. Eve fue, además de los primeros en hacer historia oral allá en el 65 en la Argentina, fue la primera en lidiar con el tema raza, la primera en dictar un seminario sobre historia de Estados Unidos, la primera en aplicar el concepto de frontera a la historia argentina y publicarlo en todo ese tipo de cosas. Estamos hablando, y no voy a hablar de sus temas educativos, de bibliotecas y cosas por el estilo, dejo eso a los colegas. Pero en este tipo de cuestiones, Eve era una persona increíblemente original en las cuestiones, una persona muy versada en lo que se discutía más allá de nuestras fronteras y con una inmensa capacidad de tratar de traerlo y aplicarlo a la historia argentina, inclusive a la historia comparada. Ella fue una de las primeras en tratar de hacer una comparación entre el desarrollo argentino y el desarrollo norteamericano, que obviamente no nos favorecía demasiado, pero bueno. En ese sentido, digamos, Eve tuvo un nivel de originalidad como pocos años más tarde. Hoy en día tenemos la tendencia, además de que no hay mucho noblesse oblige que digamos, tenemos la tendencia a concentrarnos en nuestro tema, pequeño o más grande, y a no tratar de versar en distintos aspectos. Eve en ese sentido fue una persona excepcional. Excepcional comparado con el día de hoy. En su generación hubo una cantidad de gente que yo me imagino que ella debe haber discutido y conocido, que también compartían ese tipo de cosas. Cuando Liliana Varela, acá presente, se le ocurrió la meridiana idea de hacer la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, nos juntamos varios. Me hubiera gustado que estuviera Mirta Lobato acá hoy, que fue también instrumental en esa fundación original. Y que discutimos bastante qué era lo que había que hacer, cómo, etcétera, porque ahí estábamos presentes gente de distintas áreas del mundo profesional y académico. Estábamos los que estábamos en la universidad, Mirta y yo básicamente, estaba la gente del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Liliana, estaba gente de otros institutos históricos, Graciela Sanz, Inés, etcétera, y había gente de profesorados y pensamos que era importante incorporar a aquellos que tenían que ver con secundarios e hacían historia oral o estaban interesados en el tema, y también a gente vecina y común. En ese sentido, la Asociación de Historia Oral originalmente no era una asociación académica profesional más, sino que se planteaba una cuestión donde además de hacer historia oral, además de que usar la historia oral para plantear nuevos problemas y nuevas miradas
en la historia, en los estudios de la Argentina, en la enseñanza, etc., también se planteaba romper ciertas barreras profesionales que habían existido y que desde mi punto de vista eran bastante ficticias en ese momento. En realidad eso fue una cosa sumamente original y fue la potencia que tuvo ahora en todos sus primeros años, donde sumó gente increíblemente variada, y que además sirvió no solo para hacer asociaciones de historia oral regionales, cosa que fue sumamente importante en su momento. A ver, a veces nos olvidamos, pero realmente muy importante. Era una asociación mucho más grande de lo que se pensaba, ¿no? Y que además estaba anclada en algo que me estaba olvidando de mencionarlo, pero que hay que mencionarlo, que eran los encuentros de historia oral organizados por Liliana y por Dora Schwartzstein en su momento dado, que cuando llegó el momento de fundar ahora no estaba más con nosotros, así que supongo que de haber vivido hubiera estado, espero. Esto fue una cosa importantísima. Durante mucho tiempo logramos que en los congresos, en los cursos, etcétera. Yo recuerdo en particular el congreso que hicimos en San Luis, donde de repente entraron un montón de estudiantes secundarios a escuchar las ponencias, cosa absolutamente insólita en los congresos académicos que se hacían hasta ese momento. Es más, recuerdo bien, tuvimos como orador a un albañil poeta que recopilaba tradiciones orales hasta de la época de la independencia y contaba cosas absolutamente maravillosas, ampliando la visión de la historia oral no solo al testimonio, sino también a la tradición, a las memorias, a la poesía, en este caso, fundamental, ¿no? Pero además un tipo realmente emocionante en su momento dado, ¿no? Esto creo yo que fue mérito de todos nosotros y en cierto sentido fue mucho mérito de Eve, que tuvo mucha capacidad de regentear esto de gente muy diferente, con todas las desconfianzas, competencias y cosas que en realidad había entre nosotros, que hicimos un esfuerzo grande para limarlas, pero que necesitábamos de alguna manera a alguien que articulara todo ese tipo de cuestiones. El desarrollo de EVE ya en la asociación fue menos grande de lo que podría haber sido, básicamente porque ya estaba grande. Pero a pesar de eso tenía una gran capacidad, digamos, de escucharnos y de tratar de mediar entre todos nosotros. Nada más. Quien quiera seguir, Dora, usted. Gracias por pasarme la palabra, don Pozzi. Si comienzo por mis recuerdos y copiándome de Pozzi, yo digo que la conocí a Eve en un encuentro de historia o un congreso de historia, ya no me acuerdo mucho. Creo que en la Universidad de Belgrano, por allá por mediados de los 80. Y ahí me dejó medio como con una especie de sensación de que podía haber otras formas de dedicarse a lo que a mí siempre me había apasionado. Después volví a encontrarla en unos cursos del Museo Roca en los 90, principios de los 90. Creo que ahí también la vi por primera vez a María Inés.
y coincidió que en algunas actividades que no tenían que ver con la historia, pero que hacían en el Museo Roca, Eve creo que también me escuchó a mí hablar por primera vez de una cuestión que tenía que ver con la historia indígena en el Chaco. Y después, para sorpresa mía y para algo así como una taquicardia, vino a participar, creo que fue en el año 2001. Acá las chicas, María Inés y Liliana, seguro me van a hacer acordar mejor, con más exactitud, en qué año fue el encuentro en donde yo coordiné el taller que por la mañana se hacía sobre historia oral y educación. Cuando me la vi entrar a Eve y sentarse, el corazón se me salía por la boca, más o menos. Pero acá Pablo y Rubén han señalado ya una cosa, la generosidad de Eve. No sé si a mí alguna vez, de no haber mediado esto que voy a contar ahora, me hubiera dado la impresión de que era una persona y profesional generosa. Pero ahí sí, entendí eso. Eve se acercó, después que el taller de esa mañana, creo que habían sido 2 o 3 días, el taller ese de la mañana había concluido, y me dijo, yo quiero hablar con vos. Y entonces yo le dije, Eve, me voy a almorzar acá a la esquina, al Querandí. ¿Quiere venir? La invité, miren qué cara dura. Bueno, y estuvimos almorzando, o almorcé yo y ella me bajaba información y datos y reflexiones y un montón de cosas. Y ahí seguí viéndola un poquito más asiduamente. Cada vez que necesitaba por ahí alguna, no sé, alguna confirmación de lo que iba haciendo o alguna, ¿cómo diré? Se me presentaba alguna duda que no sabía resolver, allá corría yo a la casa de Eve, y en donde debo decir que también alguna que otra vez me he encontrado a muchas personas conocidas que también la consultaban. ¿Yo qué podría decir de Eve? Ni siquiera con lo que he dicho creo que ya alcanza, pero lo que a mí más me ha quedado de Eve es esta mirada, esta forma de abarcar la historia para los docentes y para los chicos que concurren a las escuelas. Ella estaba absolutamente convencida porque sabía, porque tenía conocimientos de la cuestión, de una necesidad de transmitir la historia en la escuela con un fin, diríamos, cognitivo, pero también con una cuestión que ligara al docente o al alumno, alumna, a ese pasado desde una cuestión que tiene que ver con lo afectivo, lo identitario, lo sentirse partícipe de un proceso. Y en ese sentido, Eve ayudaba a poner en valor adentro del relato histórico
las voces y las memorias de la gente común. Aún ahora que digo esto, digo, y de esa gente común con la que yo trabajaba, o más común de lo común, porque desde los 90 hasta que me jubilé, tuve la suerte de trabajar con gente que son migrantes pobres o grupos étnicos, los que se llaman pueblos originarios o indígenas en la Argentina, que viven en situaciones de gran precariedad en algunos casos, y Eve estaba como enganchada con esa parte de mi trabajo. A tal punto que en algún momento me llamó y quiso que yo fuese junto con ella a hablar con diputados. Estoy hablando de los primeros años del 2000, ¿no? 2005, hasta el 2005 debe haber sido. Y que mostrara las cosas que hacíamos respecto de la palabra que me sale es integración. Ningún pueblo originario aceptaría semejante palabra, pero el mostrar que en ese pasado, esos grupos que parecen y que durante tantos años dijimos, tienen historia. Dijimos, no lo digo por mí ni por ninguno de los que están acá, ¿verdad? Pero que el relato histórico medio como de costadito, agregado, como hacíamos con las mujeres, ¿no? Bueno, la familia y las mujeres en la colonia. Bueno, Eve lo tenía con una claridad verdaderamente, y ese saber, ese conocimiento no se lo guardaba para ella, lo expresaba, lo transmitía, ayudaba a gestarlo. En el nivel, hizo una presentación ante el Ministerio de Educación sobre una nueva currícula para la historia argentina, para los alumnos, para los docentes y también para los que tienen que legislar. No se olvidaba de nadie en eso. Así que, bueno, grande sería la ayuda que hubiéramos tenido si Eve hubiera seguido trabajando al nivel y con la densidad de trabajo por la cual era capaz. Bueno, no hablo más porque yo soy muy charleta. No sé si les parece que siga Liliana o Inés. Bueno, creo que vamos a empezar a compartir esta historia. Ambas la conocimos a orillas del Paraná en 1971. Aún éramos alumnas, cada una con sus directores. En el caso mío era Carlos Segrete y en el de Liliana era Julio César González. Que eran unos seres acartonados, provenientes de la academia, muy liberales, los buenos liberales, que sentían ya un gran respeto por Eve. Eve, a ver, ni ella sentía una devoción y un deslumbramiento por ciertos círculos, ella se sentía mejor en las tangenciales redes que tenía la historia del año 70 y 80. Ella y su familia ya, porque ya no solo se puede pensar a Eve ella sola, sino ese emprendimiento familiar tan complejo que hace a la vigencia de Eve, de Schwartz y de sus hijas en la historia cultural argentina. Pero yo, que la conozco de niña, digamos, siempre tenía la sensación de que la matriz de esa familia cultural plural, de rebeldes, porque
Schwartz también era un rebelde, al que Eve siempre discutía y interpelaba. Yo creo que Eve se enamoró de Schwartz por sus libros. Estoy totalmente convencida de eso, que el amor que se tuvieron polémico y lleno de situaciones, no diríamos complejas, con tensiones y grandes intercambios, nació de los libros. Eve fue una rigurosa lectora toda su vida. Leía lo que podía parecernos lo grande, los chicos, Raymond Aron, Turner, era voraz leyendo, pero voraz desde la más amplia pluralidad. Leía las izquierdas, las derechas, y todo entraba en su vida y ella lo procesaba y lo brindaba. Era profundamente generosa, pero sabía muy bien mirar en el trasfondo de la gente. Ella calaba rápido a la gente. Tenía esa perspicacia que le daba su infancia, que le daba su mezcla, estaba casada con un hombre judío, ella venía de la tradición más cerrada italiana, y era profundamente incómoda también, hay que decirlo. Era incómoda para mucha gente, digamos. Ay, Eve, además, ella cuando se levantaba a preguntar, empezaba bien. Entonces, en determinado momento se ve que esa urbanidad tan que se necesitaba en otras épocas se cansaba. Y ahí preguntaba dónde debía. La inmigración italiana fue una de las grandes panoramas culturales que compartió conmigo, y tuvo una cosa que pocos académicos, salió de los moldes, quiero decir eso, ¿no? Hizo su vida, sobre todo en la gestión, era una mujer que podía haber elegido otra cosa, le hubieran dado la Biblioteca Nacional, le hubieran dado un cargo en un ministerio, y eligió el museo, trabajar con la historia y voy a contar cómo llegó Eve a la Dirección Nacional del Libro. Vine el gran editor Torres Agüero y me dijo, convencela que vaya a la Dirección del Libro. Eve dijo, no sé. Eve, están 1.800 bibliotecas populares. Y ahí dijo que sí. Y se jugó la vida por las bibliotecas populares. Peleaba el dinero, peleaba la gestión, pero además era una mujer profundamente inteligente de la comprensión de la dialéctica de la política. Ella nos arrastró a los despachos de los diputados, los senadores, por todos lados, y sacó la ley en que un tanto por ciento del PRODE, nadie sabrá de qué estamos hablando, pero pensemos en el impuesto al juego, iba a las bibliotecas populares. Por eso las bibliotecas populares son al día de hoy lo que son, porque hubo una mujer brillante, oportuna y su lectura de la realidad política, y no demostró cansancio en tocar las puestas para la que la ley saliera. Pero además tenía una mirada profundamente institucional de la vida, no de la vida académica, sino, digamos, de la producción de conocimientos. Y ahí salió ahora Voces Recobradas, los talleres por todo el territorio, su amor por lo ferroviario y su mirada. Al día de hoy, Eve sabe muy bien que cada vez que voy a América Latina digo, qué razón que tenía Eve. Ella era perspicaz, una gran indagadora de los subterráneos de la historia, entendía muy bien los mexicanos, entendía muy bien esos pueblos latinoamericanos. El tema de la frontera yo creo, todavía nadie le ha rendido el merecido reconocimiento a la interpretación de una frontera compleja, determinante, que sirve de clave para interpretar muchos
muchos temas. Y otra cosa que yo disfrutaba mucho con Eve era su lectura de la historiografía. También era generosa ahí. Reconocía la calidad de los trabajos de indagación, que creo que su libro, La historiografía de la época de Rosas, no se ha superado, lo puedo decir. Y era reconocida a todas las capas ideológicas de este país. Si había que citar, citaba, si había que hablar, hablaba. Iluminó nuestra vida, como la de muchas instituciones. Fue rigurosa, creo que era el sentido, con mucha elegancia también, ¿no? A veces. Otras veces me perdía totalmente, me salía la tanada. Y me acuerdo sus grandes debates con Torcuato Di Tella o con José Carlos Chiaramonte, que nos ponía contra la pared, y no les puedo contar cómo discutía con Devoto. Y yo creo que todos envidiaban esa calidad humana, esa profundísima inteligencia que tenía él, y ese modo de andar por la vida. Tenía modelos sociales a los que no respetaba nada, tenía relaciones con sus alumnos muy directas, amaba la educación, era una gran sarmientina, profundamente sarmientina. Así que yo le debo la amistad de Liliana y estar acá. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. Un recuerdo que nos retrotrae a aquellos años 70, en donde con la Greca, otra militante de la historia oral y docente, fuimos a cursar con ella Historia Latinoamericana en el Joaquín, porque no la teníamos en la currícula, y nos quedamos 2 años cursando, la seguíamos cursando, porque disfrutábamos del café de después, de las charlas, de los amores y los odios, de habernos enamorado de lo que estaba pasando en Perú con Velasco Alvarado. Me acuerdo que las dos, ella con mayor nivel que yo y yo principiante, estábamos trabajando sobre el negro Alvarado, y cuando lo derrocaron tiramos todos los papeles, ¿no? Típica reacción itálica que comparto con Eve, ¿no? Pero me parece que lo más importante es que nada del mundo le era ajeno a Eve. Eve tenía una preocupación docente muy profunda. Me acuerdo cómo me insistía sobre que armara programas sobre la enseñanza de la historia en la escuela primaria, porque sabía que era el comienzo. Muchas de las cosas que se crearon en el Instituto Histórico la tuvieron a ella presente, las cosas que me hizo ver de geopolítica, un montón de cosas que era una mirada tan amplia y tan maravillosa de mezclar la historia con la literatura. En los cursos para maestras nosotros lo hacíamos, las fuentes eran fuentes literarias, y bien, teníamos maestras que se dormían, por supuesto, y otras que hacían una revolución en la escuela con la enseñanza de la literatura, la inclusión de la literatura en las clases de historia. Y bueno, y después el nacimiento de esa manera de furor hermoso que trajo la recuperación de la democracia, hizo que montáramos un proyecto desde donde trabajábamos, que era la recuperación de la historia barrial y de esas memorias angustiadas de sobrevivientes que se apoderaron de sus barrios, después les pedían cosas al propio gobierno que nosotros representábamos y exigían cosas. Y bueno, y empezaron los encuentros de historia oral, en donde siempre estaba el reclamo de las provincias de que no había tiempo para los del sur, para los del norte. Lamento incluirlos a todos así, soy porteña, ¿qué vamos a hacer? Pero muchos encuentros se hicieron allí, y cuando yo les decía, ¿por qué no hacen encuentros ustedes? Y me acuerdo de haber participado, ¿te acordás, Pablo, en Neuquén, en un encuentro que iban a crear una asociación de historia oral del sur patagónico, y yo me fui porque iba a hacer la votación, y me dijeron, no, quédate. Se pelearon todos, no salió ninguna asociación, y parecía ratificar la idea de que una asociación de historia oral nacional iba a ser un quilombo, perdón la palabra, pero
en algún momento nos dimos cuenta de que era necesario, que las distancias en Argentina son muy lejanas en todo sentido y que no podíamos perderlo. El aprendizaje lo hicimos con los talleres de historia que armó EVE en todo el territorio nacional, que usó a las bibliotecas populares, cosa que estoy tratando de influir en estos directores de bibliotecas populares de provincias para que vuelvan a ese proyecto, porque si bien se ha lanzado un Plan Nacional de Alfabetización, el Plan Nacional de Lectura no tuvo parangón, es decir, lo que significó, y no solamente alrededor de la biblioteca popular está donde no hay nada más que eso, entonces tiene que estar cargada de otras connotaciones y la gente tiene que verla de otra manera. Por eso me parece que todo lo que aquí se dijo de Eve y su generosidad era total. Nosotros cursamos con ella historia latinoamericana y nos trató de colegas como si tuviéramos el mismo nivel siempre. Cosas que uno va aprendiendo, ¿no?, en la vida, de saber cómo respetar al otro y empezar a darse cuenta de esas alegrías que después te da la vida cuando pasa el tiempo y te encontrás con un alumno que ha superado al maestro, pero a lo lejos y que hoy está en lugares decisivos para la cultura o para la docencia. Entonces, nosotros estuvimos en momentos muy claves, porque lo de Latinoamérica era en el año 74, ya después se venía la dictadura, y después nos seguimos viéndonos en plena dictadura, pero con todo el temor que eso representaba, toda la generosidad que demostró ella con otra profesora del Joaquín en ayudar a la hija de otro profesor para que pudiera escaparse, y demostraban, es decir, ellas eran liberales, la chica era trotskista y necesitaba irse, y ellas le facilitaron la vida para poder seguir viva. Y eso lo supimos nosotros, porque el Joaquín era, en la época de la dictadura, donde nosotros por ahí hacíamos cursos y demás, cosas raras, porque pasaban ahí, porque nadie nos daba bolilla, en realidad, entonces era un refugio. Y bueno, y ahí seguíamos con cursos, con gente que estaba en listas negras, y nosotros lo llamábamos igual, y hacíamos cursos y demás, durante esa época realmente loca para nosotros, ahí creer que todavía se podían hacer cosas en libertad, pero bueno, lo ha descubierto Brouwernick con toda la vida cultural que hubo durante la dictadura, que también es una cosa que, viste, estaba medio como negada, de tan oculto que era, como si no hubiera pasado. Y después la gran irrupción de la democracia que nos habilitó para hacer todo, ¿no? Para ir a provincias, hablar de esto, reproducir el método, si había una herramienta, y con esa herramienta saber que estábamos cumpliendo aquel principio con que surgió esta herramienta, que fue darle voz a los que no tenían voz. Y con los años nos dimos cuenta que algunos se fueron apartando de ese modo de ver la historia oral, y bueno, los europeos fueron los que más se apartaron, y ahí surgimos los latinoamericanos con más fuerza, porque en nosotros era cuestión de vida o muerte la historia oral. Muy, muy, muy fuerte. Yo me acuerdo cuando venían los europeos, decía, ¿cuánta gente? Siempre les llamaba la atención el poder de convocatoria. Y el poder de convocatoria era la necesidad de recuperar historias silenciadas, historias postergadas. Y evidentemente hubo un momento en ese encuentro en donde traíamos los teóricos de Europa para que vinieran a darnos todo el enfoque teórico que nos faltaba. Nos dimos cuenta que empezamos a tener un enfoque teórico propio, y que cuando hicimos aquel audaz encuentro internacional en el 2010, los organizadores nos acusaron de ser demasiado latinoamericanos, cosa que nos
nos dio más. 2012 fue, Sí. 2012. 2012, tenés 2012, razón. Praga. No, 2010 yo viajé a Praga a proponer con una audacia Sí. temeraria, porque sinceramente lo que llevaba era un video nada más, que no tenía ni sabía si iba a seguir porque había cambio de gobierno. Bueno, no importó, lo hicimos. Todo bien. Y la verdad que salió muy bien para nosotros. No creo que haya salido muy bien para la asociación La Ioja, no creo que le haya gustado mucho. Pero bueno, no nos quedamos con ningún peso de más, ningún peso de menos. No hicieron ganancia, pero nosotros sí. Y después la red latinoamericana vino a sellar ese compromiso que tenemos de esta historia que nos atraviesa y que nos desafía, interpela todo el tiempo. Seguir como estamos hoy en este grupo, de volvernos a ver, algunos que no nos veíamos hacía unos días, unos meses, unos tiempos, es reconfortante porque estamos más viejos, pero somos los mismos, ¿no? Es decir, somos los mismos interiormente, somos los mismos en el sentido de aquella premisa la seguimos sosteniendo, más allá de todo lo que hemos crecido o decrecido, depende de qué aspecto estemos tratando, pero sí yo creo que los mayores somos más sabios a esta altura, y entonces a veces no sé si nos peleamos menos o elegimos cuándo pelearnos, ¿no? Antes esa rebeldía era permanente, ahora elegimos las batallas que damos, cada vez más, en forma un poco más inteligente para no perder las batallas todas, porque si no las vamos a perder. Entonces, estamos en este aprendizaje, y sí, como Eve, que a veces era urbana para hacer la observación y de repente le salía la tanada y decía cosas desagradables. Falta Mirta, sí, tuve la suerte de presentar su libro con Daniel James en Berisso, y fue una cosa reconfortante, era como volver a vivir, ¿no? Todos esos años en que han trabajado, cómo los tenían a ellos dos como los paters de ese museo que armaron. Y bueno, lo que ahí quedó claro es que era hora de que los padres dejaran a los hijos, que eran esos propios vecinos, y que ellos siguieran con ese museo de Berisso. Algunos dicen cuna del peronismo, otros miran para otro lado, pero bueno, la verdad que hermoso lo que logró, pero Mirta está un poco alejada de la historia oral, de otros caminos y demás, como todos, que hicimos varios recorridos. Pero lo que sí quería decir es que Eve nos acompañó hasta último momento en la revista Voces Recobradas, siempre tenía un lugar que era el lugar de la reflexión, y que en un momento empezamos a darnos cuenta de que algo estaba pasando. Y lamentablemente pasó, juntos, ¿no? Cuando empezó a desconocer, estábamos juntas ese día, sí, que me confundió a mí y nos miramos como diciendo, bueno, algo está pasando. Y sí, la estábamos perdiendo, y fue para nosotras, y hablo por nosotras dos que la veíamos asiduamente, que cada 15 días comíamos con ella, fue haber perdido a la madre productora, digo, de nosotras, porque la verdad que estuvo en todos los momentos de mi vida, yo estuve en muchos momentos de la vida de ella, las dos estuvimos muy pegadas a Eve, a todas sus alegrías, sus tristezas, y esa forma de ser que era maravillosa, porque siempre venía con una ocurrencia nueva. Y la verdad que nos llenó de mucho conocimiento hacia la vida y hacia la historia. Así que agradecidas por participar de este homenaje, muy contenta de que estemos nosotros hablando de ella. Yo quiero decir una cosa, Eve era una gran teórica, sin petulancia. Sí. Porque eso también hay que decirlo. Ella manejaba conceptos teóricos muy sólidos y muy profundos, pero lo hacía con una discreción y una elegancia sin menospreciar a nadie. Y eso es un vicio que han adquirido algunos académicos sí, en el presente. Sí. Adri. Bueno,
¿Y yo qué puedo decir después de todo esto? Todo lo que dijeron es maravilloso. Para empezar, dos pequeñas aclaraciones, porque Inés por ahí habló del PRODE y quienes estén mirando, ¿de qué era el PRODE? El PRODE eran los pronósticos deportivos, era un juego de azar que tenía que ver con el fútbol y lo que vos contabas, Inés, es que de lo producido de ese juego se logró que se cobrara un impuesto que tenía que ver con lo que iba al aporte de las bibliotecas, ¿no? Y después Liliana habló del Joaquín como si estuviera hablando de un primo, y claro, el Joaquín para nosotras es una institución, es la institución que nos formó originalmente, ¿no? El Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, que para quienes transitamos por allí fue, es y seguirá siendo el Joaquín. Pero también mencionaron el Instituto Histórico, y el Instituto Histórico de la ciudad, primero Rubén lo dijo, claro, ya no es el Instituto Histórico, ha ido con los sucesivos cambios en los gobiernos de la ciudad, lo que fue en su momento la Dirección General Instituto Histórico se fusionó con Patrimonio y pasó a ser Dirección General Patrimonio Instituto Histórico, pero hubo un nuevo cambio y ahora somos, digo somos porque todavía sigo trabajando allí, Dirección General Patrimonio, Museos y Cascos Históricos, de la cual una de sus gerencias es la gerencia de patrimonio, y de la gerencia de patrimonio se desprende la subgerencia de investigaciones, que es lo que fue en algún momento el Instituto Histórico. Por suerte seguimos trabajando y sosteniendo el archivo, y por suerte también seguimos teniendo ahí un espacio muy chiquitito que se llama Historia Oral, en los cuales quedamos Silvana Luberá y yo ahí sosteniendo lo que se puede. Y también ustedes mencionaron, y tiene mucho que ver con todo esto, la revista Voces Recobradas, a la que también venimos sosteniendo como podemos, y que es uno de mis primeros contactos con EVE, porque cuando yo empiezo a trabajar en el viejo Instituto Histórico, y de golpe me encuentro con toda la responsabilidad, porque bueno, se estaba retirando nuestra querida Mecha, Laurita Martino también estaba rumbeando para otros lados, y ahí quedé yo heredando todo lo que tenía que ver con la organización de los congresos y con la revista, y que bueno, que no sabía para qué lado correr, sobre todo con la revista, porque para mí era algo muy nuevo, más allá de que yo venía trabajando con historia oral y que en realidad la había conocido a Eve en el año 97, cuando Liliana, siendo mi profesora de introducción a la historia, la llevó al Joaquín a dar una charla especial, y yo me había quedado deslumbrada escuchándola. Creo que no entendí la mitad de lo que dijo, porque yo estaba en primer año, porque yo empecé a estudiar grande, yo entré grande a la historia. y escucharla a Eve era maravilloso y perturbador al mismo tiempo, porque hablaba con una velocidad y una claridad que para mí era fascinante. Y después tardé en volverla a encontrar. Liliana nos motivaba desde sus cátedras del Joaquín a participar en los congresos y demás, y en el 2003 yo todavía ni siquiera estaba recibida, y ya estaba participando en uno de los encuentros nacionales en ese momento de historia oral, y también no solo la escuché a Eve, sino que escuchaba también cómo se venía hablando de esta intención de en algún momento hacer algo a nivel nacional. Y en el 2005 presencié ese congreso en el cual se presentó la Asociación de Historia Oral, y había por ahí, andan dando vueltas en la red alguna foto bastante despixelada, diríamos hoy en día, con todos ustedes ahí en la mesa y Eve en el medio presentando la asociación. Y ya después de eso yo me incorporo, y en el 2007 me toca empezar a organizar
los congresos y ahí trabajando con la ayuda de todos ustedes, pero también con los consejos de Eve. Y en lo que tenía que ver con la revista, como dijo Liliana recién, ella tenía una columna especial que era de reflexión. Y me tocaba a veces ir hasta su casa, en la cual compartíamos un té, y ella me preguntaba y me repreguntaba cómo iba a salir ese número en ese momento. Y tuvimos charlas muy lindas que las recuerdo con muchísimo cariño y con todo lo que aprendí de Eve, a pesar de haber sido la que menos contacto tuvo con ella de todos los que estamos aquí. Por eso dije, cuando empecé, dije, pues, ¿qué voy a decir de Eve? Yo, si en realidad todos ustedes han vivido con ella cosas que fueron maravillosas. Sí, retomando lo que dijo Pablo cuando habló de la historia de Estados Unidos, en una de las visitas que hice a su casa, me preguntó, me dice, ¿y vos en qué te especializás? Y qué sé yo, en qué me especializo, de todo un poco. Porque en realidad cuando hacemos historia oral desde un espacio como es el Instituto Histórico, yo no estoy en la academia trabajando un tema específico y me voy a dedicar a ese tema a lo largo de mi vida. Lo nuestro es lo que va saliendo, y podemos hablar, sí, por supuesto, derechos humanos, que es un tema que nos apasiona, pero también están las historias de los migrantes, están, bueno, de todos los grupos vulnerables desde ya, ¿no? Pero también historia oral y educación, y también historia oral y la historia local, y empezar a trabajar, o seguir trabajando, mejor dicho, porque empezaron ustedes con esto, con la historia de los barrios. Entonces hay muchos temas. Me dice, bueno, pero ¿no hay algo que te guste más que el resto? Le digo, es que me gusta la metodología, porque aprendo de cada uno de mis entrevistados y entrevistadas. Me dice, bueno, pero hay algo, me dice, bueno, yo te voy a regalar un libro. Y ahí me regaló el libro de historia de los Estados Unidos. Y me dice, yo te veo que vos sos medio zurdita, pero lee esto que vas a aprender mucho. Y tenía razón, aprendí muchísimo con sus textos, con sus palabras, con sus historias y con esa generosidad de la que empezaron ustedes hablando al inicio, y que creo que es una marca registrada de Eve. Generosidad personal, generosidad académica, nunca dudó en un segundo en compartir lo que ella sabía. Y eso creo que es inmejorable. Nada más. Bueno, un placer escucharlos y escucharlas. Realmente es como volver el tiempo atrás y traer un poquito de esos encuentros que ustedes mencionaban, y que en algún momento lo trajimos a Tucumán, y que en algún momento Pablo hablaba de San Luis, pero también el encuentro se fue a Córdoba, y bueno, y ahora el encuentro yo creo que sintetiza un poco ese espíritu que hubo en los comienzos de ahora y probablemente antes, porque el viaje ese a Neuquén, que mencionaba, no me acuerdo si Liliana, y, y las visitas al interior cuando recién formamos algunas asociaciones, que no, como nos pasó en Tucumán, que del mismo modo, así como Eve influenció en toda una generación, Pablo y Liliana influenciaron en la generación que me toca a mí. Ahí Gerardo Médica deja un comentario, nos está escuchando, dice que es un placer poder escucharnos, escuchar a Pablo, a Dora, a Adriana, a Liliana, y agradece las palabras sobre Eve y por haber atizado, siempre utilizando esos términos casi poéticos, Gerardo. Realmente es un placer también saber que está compartiendo esta charla. Dice, y por haber atizado en su paso por ahora a quienes transitamos las márgenes de la academia. También Marcelo Punilla dice que en los 4 años de la licenciatura de Historia conoció la historia oral por Pablo, y bueno, y agradece también el estar. Nada, para no hacerlo mucho más largo, quisiera ver alguna reflexión de ustedes sobre específicamente qué es lo que implican estos 20 años de ahora. Algo han deslizado, pero centrándose específicamente
en EVE y en EVE, digamos, como constructora también de redes, siempre digo, lo menciono sobre Pablo y sobre Liliana, digamos, han sido grandes constructores de redes. Evidentemente, EVE con un perfil quizás un poco más bajo, o no, digo yo, habiéndola conocido poco, evidentemente también ayudó a crear esas redes que implican estos 20 años de ahora en un mundo en crisis y en un mundo donde evidentemente escuchar la voz de los que vulgarmente, algunos decían, de los que no tienen voz, que sí tenían voz, que implica hoy tener que sostener, utilizar estas estrategias o esta metodología de salir, voy a utilizar un término antiguo, un grabador a registrar y después poder amplificar esas voces. Uy, qué complicado. Mira, yo escuchaba hablar y me traía a la memoria muchas cosas. Yo creo que una cosa que hay que mencionar y destacar es que durante 2 décadas, digo, digamos, del 90 al 2010, hicimos una infinidad de cosas, pero no algunas cosas, una infinidad de cosas ligadas a la sociedad, ligadas a la gente, digamos, donde nosotros logramos algo en un momento dado, a mí me parece importantísimo, que es que la historia fuera importante para el ser humano común una vez más. O sea, le disputábamos bien espacio a los periodistas que dicen que hacen historia. Liliana recordaba la historia oral en barrios de la ciudad de Buenos Aires, un proyecto espectacular, no bueno, espectacular. Estamos hablando de revistas, de reuniones, de esfuerzos que además alguien se olvida que todo se hizo a pulmón. Digo, a veces parece insólito, hoy en día es como que nadie hace nada si no le pagan. Nosotros hicimos todas esas cosas a pulmón, o sea, pagándonos los viajes, yendo de aquí para allá, juntando plata para hacer una publicación, presentando proyectos en un sinfín de lugares. Yo me acuerdo cuando Liliana me dijo, presentó un proyecto al Fondo de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a ver si te financian la revista historial de la UBA, y efectivamente lo hicieron, ¿no? Pero todas esas cosas son fundamentales en ver. A ver, ¿qué quiero decir? Se puede hacer mucho teniendo proyecto, ganas y energía. Esa es la realidad de la cuestión. Hoy en día, digamos, bueno, primero, antes de hablar de hoy en día, la segunda cuestión que me parece importante, todos nosotros que hicimos todas esas cosas, éramos una runfla, estoy siendo discreto. A ver, no teníamos acuerdos políticos, no teníamos acuerdos académicos, no investigábamos las mismas cosas, ni siquiera compartíamos instituciones. Algunos hasta nos odiábamos entre nosotros, vamos a decirlo francamente y bien, con toda esa cuestión. Cuando yo digo que EVE sirvió como mascarón de proa para mantenernos a todos unidos, es una cosa importantísima, porque además, a ver, veníamos a hacer la acción de historia oral. Liliana tenía una base inmensa. Yo tenía la propia. Podríamos habernos matado entre nosotros, pero no hablado, matado. Y la realidad es que lo importante es que aún en los desacuerdos buscamos acuerdos. Acuerdos para poder construir algo distinto y algo diverso.
donde se forjara el respeto mutuo por un montón de cosas, y en medio de todo eso surgieron hasta amistades, cosa sumamente importante, ¿no? Eso es como que a veces se ha perdido de vista. Hoy en día yo es como que añoro el viejo tiempo, pero porque estoy viejo. Reconozco al mismo tiempo, y estoy viejo, la verdad que sí, reconozco al mismo tiempo que uno no puede seguir tirando carro. Son las nuevas generaciones que lo tienen que hacer. Así como nosotros supimos hacerlo la nuestra, con nuestras virtudes y nuestros errores, las nuevas generaciones también lo van a hacer. Ojalá aprendan de la experiencia pasada, no para reproducirla, sino para aprender de ella. Y en ese sentido me parece que rescatar a Eve Clementi es una cosa sumamente importante. Nosotros es como que los historiadores hoy vivimos en el presente, el último artículo, el último libro, y no nos damos cuenta que eso se construyó en base a conocimientos, ideas, investigaciones, libros y sobre todo seres humanos que fueron los que lograron allanar el camino y sugerir cosas que capaz que fructificaron muchos años más tarde, pero que fructificaron lo hicieron. Además, digo, se ha sostenido la institucionalidad de la historia oral en la edición, por encima de las pertenencias institucionales, universitarias, plurales, digamos, ¿no? Muy interesante ver una revista. Pensemos cómo leemos hoy una revista que salió hace un tiempo. Así que, además, ella era muy sabia desde lo profundo. Entonces sabía mediar, era una gran mediadora de diferencias. Siempre tenía una palabra como de perdón o de decir, bueno, qué sé yo, se encontraba la manera de decirlo y vincularlo a las luchas que tenemos cada uno en sus lugares, ¿no? La extrañamos profundamente, chicos, nosotros. Lamento, con mucha tristeza, que su familia no quiera que nosotros la veamos, porque la queremos por encima de la decadencia que puede resultar de una enfermedad. Solo espero que mi hija no me haga eso, porque es como un familiar al que uno se siente afectivamente unido con el paso del tiempo, y más cuando está vulnerable. Sí. Sí. Bueno, eso lo extrañamos mucho, y me parece que sí, pensar en qué pasó en todos estos años, sí, hicimos muchas cosas. Sí. Y nos hemos aliado en proyectos comunes, aún no coincidiendo, pero siempre se nos ocurría algo para compartir con otro, y hemos crecido de esa manera, ¿no? Si pudiéramos legar algo a los que vienen ya con tanta fuerza, sería esto, ¿no? De no quedarse en la pelea chiquita, porque no sirve para nada más que para enojarse, sino que pensar un poco más allá, más en el proyecto que surge de estas cosas, porque yo me acuerdo que en la ciudad del proyecto de los barrios surgieron los teatros, las obras de teatro con historias de vidas de esas personas. Yo llevé esas filmaciones berretas malas que teníamos, porque no se podían, no teníamos ni celulares ni todas las cosas que hoy tenemos, y las llevé al sur, al norte, a distintos lugares, y eran todas como revelaciones, ¿no? Como estar mostrando una nueva manera de mirar la historia, de mirar el arte, porque también el arte repara tantas heridas, ¿no es cierto? Uno cuando puede llegar al arte está tratando ya de superar la tragedia, ¿no? Que muchas veces nos contaban los sobrevivientes de tantas historias, ¿no? Porque
nos han tocado historias muy duras. Y la verdad que mostrar eso, la posibilidad de escuchar al otro y de argumentar, ¿no? Y de no pelear, sino más bien escuchando, que es nuestro objetivo, porque el grabador y nosotros somos los escuchas. Así que poder eso, ¿no? Transmitir que estos grandes viejos que hoy nos juntamos, no pensamos igual, venimos de distintas instituciones y sin embargo pudimos hacer juntos varias cosas, muchas cosas. Así que muy contenta, Rubén, vos sos como nuestro hijo adoptivo de varios, que tenés varias madres y padres, pero la verdad que sí, es ver todo lo que hiciste vos, nos muestra a nosotros todo lo que pudimos dejar en alguien. Aunque lo hicimos con muchos, acá te tenemos a vos. Así que estamos muy, muy orgullosas también de lo que hiciste con tu vida. Digo, con vos y lo que hizo Adriana con la suya, por supuesto. Así que bueno, eso quiero que lo sepan. Claro que cada uno ya es grande también, pero bueno, para nosotros es eso, es ver cómo recorrieron el camino, cómo eligieron sus propios derroteros y lo hicieron muy bien. Lo hicieron tan bien que estamos orgullosos de haber tenido alguna participación en ello. Dora. Está todo dicho ya, Rubén. Si no puedo mejorar lo que se dijo, mejor el silencio. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Si no, bueno, yo quiero agradecerles porque, nada, respondieron a esta convocatoria, que no es una convocatoria oficial, es simplemente poder poner en palabras y poder juntarnos, aunque sea de manera virtual, y poder evocar a alguien que evidentemente formó a generaciones y fue influyente en una cantidad de cosas que ustedes han podido muy bien sintetizar. Yo espero que este tipo de encuentros se repitan, que se repitan de manera presencial, ¿por qué no? Y nada, de poder seguir evocando a los que han sido importantes y son importantes también en este camino. Por ahí las nuevas generaciones a las que hace mención Pablo se olvidan de esos orígenes, aún haciendo historia, y eso es lo que uno siempre reclama. Hay que saber volver a los orígenes, no para repetirlos, sino justamente también para aprender y saber que lo que hacemos nosotros no es copia de lo que hicieron otros, pero sí hay bastante notas al pie y bastantes citas al pie referidas a eso que ya se hizo. Así que bueno, les agradezco. A ver cuándo Kotler invita y hace un encuentro en Tucumán, así podemos ir a comer empanadas. Empanadas o milanesa. Aunque las salteñas son mejores. No, Kotler hizo varios encuentros acá en Tucumán. Pero cuando quieran son más que bienvenidos a comer las mejores empanadas del país. Muy bien. Déjame pasar el chivo, ya que estamos hablando del norte, que nuestro próximo encuentro de historia oral es en Catamarca en agosto del próximo año, así que nos podríamos encontrar allí también. Sería bueno, sí. Claro. Sí, vamos. Y de Catamarca a Tucumán están en 3 horas. Un pasito. Nos merecemos esos viajes, chicos. La verdad que sí. Hemos hecho mucho para que nos merezcamos esos buenos ratos ya. Así es. Sí. Bueno, y gracias, Rubén, por esta convocatoria. Dale, gracias a todos. Un abrazo, gente. Pablo, abrazos a todos. Gracias por invitarme a mí también, que yo soy una de esas independientes, que no tengo ninguna ligación institucional. Así que
Pero aparte, Rubén, ¿cuándo fuimos oficiales nosotros? A ver, quisiera que me dijeras, ¿cuándo? Así era con Eve. Estas están ahí. Siempre fue así. Siempre fue así. Gracias. Listo. Gracias. Un a abrazo, todos. gente. Abrazo, Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Gracias, Pablo.